la finalidad de este espacio. Y también recordar que, bueno, todas las opiniones que se comparten en este lugar, pues no necesariamente tienen que ver con la opinión de la Fundación Lugar de Bengalas, ¿no? O como tal del Foro de Luz. Sin embargo, pues también estas charlas son con el propósito de desarrollo personal, espiritual, humano o lo que se necesite. Y bueno, generalmente se suben a la plataforma. Gracias por conectarse. Como bien decían hace un instante, la verdad es que el tema es bastante, pues, curioso, por decirlo de una forma. Ahora quiero comentar aquí que hay diversas formas de entender el tema, ¿sale? ¿Ok? Y ya lo vamos a ir platicando más adelante. Hace algunos años, yo creo que Marisol sí se ha de acordar, que dimos una charla similar sobre esto y se llamaba Proyecto Sentido Gestacional, ¿sale? Es diferente el proyecto sentido gestacional a esto que voy a explicar ahorita, aunque sí hay alguno que otro que pudiera tener relación. Ahorita explico qué es eso del proyecto sentido gestacional, ¿sale? Por otro lado, hay otra clasificación, otro estudio que se hizo en la terapia sistémica familiar, donde también ya lo llegamos a platicar en alguna charla anterior que la podemos volver a pasar, no hay ningún problema, que dependiendo el número de nacimiento que tiene el hijo, es la eh, como carga o la lealtad que tiene con el sistema familiar. ¿Ok? ¿Sale? Ese es otro recopilado bastante interesante, que también ya lo llegamos a tocar. En esta ocasión va a estar un poquito más en este sentido de cuál es la función del hijo en el sistema familiar, ¿ok? Por eso sí se llega a conectar un poquito con lo de proyecto sentido gestacional, porque a veces la función que tienen los hijos en el sistema familiar están dados desde que pues vienen en la panza, ¿no? O sea, ya desde que el bebé viene en camino, ya le estamos definiendo como muchas misiones al bebé, ¿no? Y pues que se van cumpliendo conforme va avanzando, ¿sale? Pero no voy a detallar un poquito más hasta que vayamos viendo caso por caso, ¿ok? Bueno, pues gracias por conectarse, a las que se van integrando. Voy a empezar a compartir. Denme unos instantes, por favor, ya para que esté yo aquí con la presentación. A ver. Muy bien. Bueno, antes de comenzar, me gustaría preguntarles a ustedes, em, veo caras nuevas, ¿no? Veo más que caras nuevas, personas que no siempre se conectan, gracias a las que siempre están por acá, pero me gustaría principalmente escuchar qué es lo que les llamó la atención del tema. ¿Cuál es el objetivo? Porque también eso me va a ayudar a mí a poder buscar que se cumpla ese objetivo que ustedes tienen al haberse conectado. Entonces, si quieren utilizar su chat o quieren abrir su micrófono, pues adelante, con todo gusto los podemos escuchar. ¿Mm? Pero, ¿qué les llamó la atención de este tema? A ver, platíquenme. ¿Qué se imaginan? ¿De qué trata? Sí, Elcita, adelante. Bueno, considero que es un tema interesante porque humanamente todos hemos sido hijos y tenemos hijos, la mayoría. Entonces, la conducta o la forma de ser de un ser humano, pues es muy importante para poder encauzarlo o identificar por qué, cómo es esa persona, con qué fin está caminando. Tiene muchas acepciones que tomar en cuenta. Ese sería mi punto de vista. Correcto, mi querida Elsa.
correcto. No nada más es para ver a nuestros propios hijos, ¿no? Las que tengan, sino que también es para vernos a nosotros en qué lugar estábamos, obviamente. Y también, como bien dices tú, bueno, ¿y por qué? ¿No? O sea, ¿por qué yo tengo tal vez esta tendencia a hacer tal cosa? ¿O por qué en mi familia me requieren para esta otra? ¿No? ¿O por qué a mis hermanos y no a mí? Todo, o sea, eh, eh, poco a poco vamos a ir como tomándole sentido. Y también algo muy importante y la invitación que les hago a todos a todas, porque creo que ahorita hay para las mujeres, a todas las que se estén conectando y que tengan hijos, también la invitación es a que ustedes se pongan a pensar que usualmente vamos a repetir los patrones que traemos de nuestra familia. ¿No? Porque luego cuando doy esta charla, las mamás se sienten mal de, ¡ay, qué mala soy con mis hijos! No es necesariamente la maldad lo que hay detrás, sino sí la costumbre, sí la tradición, ¿no? Sí lo que nos enseñaron y porque al final de cuentas así funcionó para nosotros. ¿Sale? Tal vez hoy en día no está tan bonito o ya uno que experimentó las consecuencias de eso, pues no es encantador, ¿no? Pero funcionó. Vamos a leer por acá. Recordemos que ya no existe el término familia disfuncional. Ese término ya no se utiliza porque resulta que todas las familias son funcionales. Fíjense qué interesante. Y se dice que son funcionales porque así como se lleven, la familia persiste y existe. Evidentemente hay algunas que tienen comportamientos tóxicos o comportamientos de codependencia, ¿no? O violentos, pero ya hoy en día, si lo miramos diferente, ya no existen las familias funcionales como tal, porque todas funcionan, ¿ok? Simplemente es cómo funcionan. Bueno, leo por acá comentarios y comienzo a explicar los tipos de hijos. Dice Gloria Galván, tengo dos hijos, tienen personalidades y reacciones muy distintas. Me llevo muy bien con ellos, conecto muy distinto con cada uno y también motivarlos es distintísimo. Hay asuntos que siento que no he podido avanzar con ellos y por eso me tiene con un pendiente en la lista de cosas por lograr. Ok, muchas gracias. Dice Claudia Díaz, en mi caso, el poder conocer más su personalidad, ya que es único. Ah, muy bien. Ok, bueno, vamos a ver. Dice Gloria Gloria agregó, y pues yo soy la mayor de tres hijas, otra vez, totalmente distintas. Ya hay cositas que me están costando que veo que a ellas no. A ver si hoy encontramos aquí la respuesta. Y dice por acá, a mí me llamó la atención para tener conocimiento sobre cuáles son los tipos de hijos. Ok, nada más déjame ver quiénes son. Eres tú, ¿verdad, Ilse? ¿Quieres que te cambie el nombre? A ver. Te voy a poner ahí, Ilse, porque si no va a ser honor. Y pues no, esa es una marca. Ok, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar con el tema en particular. Ahí va. Entendamos que en psicología los tipos de hijos se clasifican de diferentes formas. Uno es el contexto familiar. Se pueden considerar diversos tipos de hijos, ¿ok? Estos van a depender de la relación que tienen con los papás y van a depender de la estructura en la familia. Así como podemos hablar de los hijos biológicos, existen los hijos adoptivos, existen los hijos de acogida que aquí no están establecidos, pero son estos hijos que de pronto pues son de la familia, ¿no? O sea, no son de otro sistema familiar, son de la familia, pero que nosotros decidimos integrarlos a nuestro sistema familiar, ¿ok? Están los hijos mayores de edad, están los menores de edad, están los hijos de familias monoparentales, o sea, los dichosos hijos bueno, que nada más crecieron con un padre o una madre, las familias reconstituidas, que son los hijos que vienen de otros matrimonios, ¿no? O ya hoy en día las familias homoparentales, ¿ok? Entre otros tipos de hijos, ¿sale? Este tipo de clasificaciones de organizaciones también generan una psique diferente en cada persona. No es lo mismo no es lo mismo el hijo que nace de una familia homoparental al hijo que nace en una familia donde mamá no estuvo presente, por ejemplo, ¿no? ¿Ok? Dice, no, dice que eres Yuriko. Mira, entonces te voy a cambiar el nombre, ¿sale? Pensé que era Silce, ahorita te lo corrijo. Entonces, a ver, espérame.
Es que está ahí, sí, yo sé que anda por ahí. Entonces déjate lo cambio. A ver, espérame. Yuriko, muy bien. Gracias, bienvenida. Muy bien. Ok, bueno. Además de estas clasificaciones, hay otras que son las que vamos a platicar ahorita. Y estas clasificaciones son de acuerdo a la relación que tiene el hijo con sus padres. Fíjense qué interesante, es con la dinámica de los papás. ¿Ok? Se vale que si durante la explicación que yo vaya dando de estos tipos de hijos, ustedes pueden ir comentando, ay, yo estoy en esto, o a mí me pasó, o yo conozco de esto. Yo les voy a platicar de casos que evidentemente han llegado al consultorio y que pues pudieran como ejemplificar un poquito más la característica de este tipo de hijos, ¿no? Voy a procurar irme un poco ágil porque sí, al menos tengo 9, pero todos muy interesantes. Ok, vamos a comenzar con el hijo pegamento. Este hijo pegamento es un hijo que une a los padres. Generalmente este hijo es como muy común. Trae una carga emocional consigo muy grande y muy pesada. El hijo sabe que los papás están juntos solo por él o solo por ellos, ¿no? Es cuando uno de los dos se quisiera ir, pero no lo hace por los niños, ¿ok? Y sabe que en el fondo hay una especie como de em, doble discurso, por decirlo de una forma, porque por una parte pudiera haber un sentimiento un tanto egoísta del niño de querer que los papás sigan juntos, pero en el fondo sabe que no son felices. Ajá. Y entonces sabe que él es el motivo por el cual están juntos y eso puede generar en el niño pues un poco de culpa. Ujú. Dice, el hijo busca mantener un comportamiento ejemplar, ojo aquí muy interesante, para evitar que sus papás discutan. Y así reafirmen la decisión de permanecer unidos porque están formando un hijo ejemplar. O sea, significa que no estamos muy felices uno con el otro, pero nos mantenemos unidos porque mira, al menos los hijos nos salen muy bien. ¿Sí han escuchado frases así de ese estilo? ¿No? Mira, los hijos nos salieron re bien. Nosotros no nos va muy bien, pero ellos al menos son como número uno en la escuela. ¿Ok? Y en muchas ocasiones estos hijos llegan a somatizar tanto estrés y llegan a tener constantes enfermedades para que los padres se unan buscando que el hijo o la hija mejoren su salud. Entonces, em, échense un clavado, ¿no? Si pueden compartir o si no lo desean, pues no hay ningún problema, pero échense un clavado si tal vez ustedes en algún momento fueron hijos o hijas, pegamento. Ujú. ¿Ok? Si mis papás se llevaban muy mal, ¿no? Muy mal, pero bueno, se quedaron, al menos uno de los dos pudo haberse quedado por los hijos. Y me gustó esta fotografía que fíjense que no es una fotografía de alguna familia, al menos de la realidad, porque pues la saqué de un archivo, ¿no? Pero aquí me llamó la atención el rostro de la señora, ¿no? Que no se ve como muy contenta, pero pues bueno, ¿no? Ahí está el niño y el niño pues sí está feliz, ¿vale? Entonces, a veces es muy complicado porque estos niños pueden presenciar las discusiones de los padres y ellos son los que pueden decir, no se separen, no se divorcien, no quiero que te vayas, papá, no quiero que te vayas, mamá, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas veces los papás deciden quedarse por estos pequeños. ¿Qué es lo que puede ocurrir a la larga en este tipo de relaciones? Digo, perdóname, en este tipo de hijos, que en sus relaciones mantengan matrimonios en los que no hay tal vez amor, no hay amor, pero pues los hijos están bien. Ujú. ¿Ok? O al menos, como dicen, ¿no? Para que no sea, para que no sea hijo de papás divorciados, ¿vale? Entonces, algo que llegan a aprender este tipo de hijos es a tolerar relaciones que no los hacen felices, pero que al menos les pueden dar padres a sus hijos. ¿Ok? Luego comentarios en el chat. Dice, en algún momento sí fue el caso de mi familia.
Ok, muchas gracias, Gloria, por compartir. Sí, sí, yo creo que también quizá en algún momento, pues, muchos de nosotros pudimos llegar a sentirnos así, ¿no? Ok. Hasta aquí dudas o preguntas. Avanzo a la siguiente. Ujú. Ok, creo que está muy fácil esta. Ve el siguiente. El hijo mediador o el hijo que concilia a mamá con papá o viceversa. Aquí la carga emocional del hijo es compleja. El hijo piensa que debe conseguir la armonía en el hogar, evitando que sus papás discutan entre ellos. La diferencia con el hijo pegamento es que este hijo toma la posición jerárquica de mayor altura, ¿no? Se comporta como el papá de los papás. Y entonces, papá, no le hables así a mi mamá. Mamá, deje de pelear con mi papá. Ya les dije que si no se llevan bien, pues se separen. O sea, la diferencia con este hijo mediador versus el pegamento es que el hijo pegamento lo que no quiere es que los papás se separen. Y en el hijo mediador sí puede incluso presentarse esa posibilidad, ¿no? ¿De para qué siguen juntos si se van a estar peleando? ¿Vale? Entonces, ojo aquí porque el hijo pegamento, me voy a regresar tantito, un poquitín. El hijo pegamento también puede ser aquellos hijos que con el nacimiento convencimos al papá de que se casara con nosotros. ¿Ok? Esos que dicen, ay, es que mi papá se quería ir con otra y entonces mi mamá se embarazó y así mi papá ya no le quedó de otra más que quedarse con ella. Sí, esas historias son de hijo pegamento. Ujú. Y también generan una culpa muy fuerte en el hijo, se me olvidó agregar esto, generan una culpa muy fuerte en el hijo porque es como si yo me sintiera feliz porque mi papá me quiere, pero me siento triste porque no quiere a mi mamá, ¿no? Y entonces yo soy como que el puente para que esté con mi mamá, pero de no ser por mí, pues no estaría con ella, ¿sale? Entonces, es el hijo pegamento, yo creo que es de los más complejos de los hijos que puede haber, ¿vale? O tipos de hijos que pueden haber. Muy bien, entonces ya me regreso al mediador. Em, Dice por acá, los padres tienden a acusar al otro padre con él, ¿no? Por ejemplo, hijo, dile a tu mamá que no me hable así. Ujú. ¿Sale? Este es un caso que me tocó alguna vez. Oye, hija, dile a tu papá que a ver si ya nos paga la pensión alimenticia, porque, pues porque dile que ya no tiene zapatos. Ese es el hijo mediador, ¿ok? Es el hijo que también es muy parecido al hijo vocero, no lo puse el hijo vocero, pero es similar. Es como mamá dice mi papá o papá dice mi mamá, ¿sale? Entonces, ya cuando la comunicación entre los padres es complicada o es difícil, este hijo es el que usualmente ya entra en esta parte de tratar de arreglar la relación de la familia. Y evidentemente es una situación muy compleja porque este tipo de hijos cuando crecen les cuesta mucho trabajo dejar el seno familiar porque sienten que literal, si ellos salen a hacer su vida, ya no va a haber quien eh, medie entre los papás y pueden incluso hasta, en el menor de los casos, separarse o divorciarse. Pero me han tocado casos en los que temen incluso por la salud de mamá o por la salud de papá. Ujú. Ya en casos de temas de violencia, ¿vale? Bueno, conozco un caso muy reciente de una familia que había violencia intrafamiliar. em, y la mamá despertaba a los niños para que calmaran al papá. Ujú. Cuando el papá ya tenía sus ataques de ira. Entonces, la verdad es una posición bastante difícil y bastante compleja el haber sido un hijo mediador, porque podemos estar en el nivel más bajito de pasar el recado, ¿no? Al nivel más grande como detener la violencia de un padre hacia una madre, por ejemplo. ¿Sale?
Ok, bueno, voy a avanzar. ¿Hasta acá dudas o preguntas? ¿No? Ok, vale, sigo. El hijo bastón es el hijo del que se pueden apoyar y yo creo que en su totalidad la mayoría de nosotros hemos estado como hijos bastones. ¿En qué casos es muy común el hijo bastón? Bueno, cuando uno de los padres se enferma o cuando uno de los padres pues necesita ayuda, ¿no? Tal vez ya son demasiados hermanos y necesitamos que alguien nos apoye para cuidar a los otros hermanos, ¿sale? La situación es que muchas veces el hijo bastón ya no, em, perdónenme, ya lo toma como una obligación. Ajá. Bueno, tuve un conocido que le hablaba por teléfono a su mamá diario para que le explicara cómo encender el boiler, para que se Ujú. pudiera meter a bañar, ¿no? Y entonces este conocido, bueno, estallaba y se enojaba muchísimo. Y le decían, pero mamá, ya te lo expliqué no sé cuántas veces, pero mamá, ¿por qué no pones atención, no? Y entonces, o de la oficina, porque aparte lo gritaba en la oficina, y entonces nosotros nos poníamos con ojos de, ay, Dios mío, ¿no? Vamos a darle su privacidad que pues, él no quiere tener, ¿no? Pero este tipo de hijos, bueno, pues llegan a tener esta carga, ¿no? De tener que siempre estar para los padres. Hay un videíto, si nos alcanza el tiempo, se los voy a poner. Hay un videíto que se llama caray, es que no me acuerdo del nombre, pero es como el hilo que no se cortó de mamá, algo así, y habla de qué pasa cuando las mamás no cortan el cordón umbilical. Eso también es un hijo bastón. Ujú. Cuando papá se fue y tal vez yo ya me quedé con mi mamá y entonces pues yo soy la que tengo que cuidarla, ¿no? Si ustedes han visto, por ejemplo, como agua para chocolate, Tita, que es la hija menor, era la que se tenía que quedar a cuidar a la mamá, porque antes eso se ocupaba mucho, ¿no? Se usaba mucho que las hijas menores eran las que se quedaban a cuidar a los padres. Ajá. ¿Sale? Entonces, bueno, aquí yo explico que el hijo bastón, pues no tiene tiempo para ser hijo. Muchas ocasiones llega o tiende a suplir al papá o a la mamá en las responsabilidades, con la familia y con los otros hijos, o sea, con sus hermanos. Si el papá ya no regresó y un hijo subió a ocupar el puesto, también eso es un hijo bastón. ¿Ok? Sienten que son el soporte emocional de mamá o de papá y se vuelven sus confidentes y terapeutas emocionales. Eso también es súper importante, ¿no? Me han tocado casos donde dicen, es que mi mamá era mi amiga y entonces me contaba sus problemas y yo le tenía que decir qué hacer. ¿Ok? Entonces, es como, éramos amigas, o sea, no era mi mamá, ¿no? Era mi amiga. ¿Vale? Y dicen, bueno, nacen o crecen creyendo que si ellos no están, su papá o su mamá pueden enfermarse o se pueden deprimir. Ujú. ¿Ok? Estos hijos de bastón son los que podemos conocer como con papitis o con mamitis. ¿Ok? ¿Sí? Solamente que, bueno, pues aquí se le maneja como bastón porque pues existe el soporte. Ajá. Pero este hijo bastón tiene una lealtad muy grande con su familia de origen. Entonces, cuando se va a vivir con cuando va a crear su propia familia, le cuesta trabajo mirar a su familia nueva como ya la familia principal. ¿Ok? Entonces, generalmente, bueno, si ustedes conocen a alguien que dice, yo te doy dinero a ti para el gasto, pero también se lo doy a mi mamá, estamos acá también en un hijo bastón o en un hijo banco que vamos para allá. ¿Sale? Hijo banco. ¿Hasta aquí dudas o preguntas? ¿Alguien se reconoce en alguno de estos que hayamos estado diciendo apenas? Ujú. Gracias por comentar en el chat. Dice, ¿se puede ser todos? Sí. Sí, sí se pueden ser todos, pero a veces uno prevalece o dos prevalecen, ¿no? Pero que pudimos llegar a ser en algún momento, sí. Por eso yo les decía que en algún momento pudimos llegar a ser el bastón, ¿no? Por supuesto, claro que sí, ¿no? Pero sí, o sea, hay uno que puede ser que tengamos mayor tendencia.
Dice por acá Paco, bueno, no sé si Paco es Paco, pero bueno. Hola Paco. Me identifico con el mediador y poco en el bastón. Ok, muchas gracias. Sí, fíjense que estos hijos mediadores llegan a tener, ¿se acuerdan que alguna vez creo que di esa charla? Llegan a tener empleos que tienen que ver con leyes, que tienen que ver con ser abogados o que tienen que ver que ser con incluso hasta terapeutas, ¿no? Porque tienen que buscar como que todo se lleve bien, ¿no? Como que todo esté en paz, ¿vale? Entonces, bueno, pues desde ahí ya se va formando también el proyecto Sentido. ¿Ok? Dice por acá Gloria Galván, dice, claro, entiendo que alguno prevalece, sí. Itzel, sí, pero a mi hija como mediadora, ok. Paco dice en la política, ok. Sí, también. Por ejemplo, líderes sindicales, por supuesto que también van a estar ahí, personas de recursos humanos, por supuesto que van a ser hijos mediadores, ¿no? Dice Claudia, yo con el hijo bastón, ya que cuidé a mi mamá. Ajá, ok, sí. Si por ejemplo nosotros tuvimos padres enfermizos, también tuvimos que ser en algún momento hijos bastones, ¿no? O sea, si por ejemplo mamá tuvo depresión postparto, también tuve que ser hijo, ¿no? Si mamá perdió algún bebé, tuve que ser en algún momento hijo bastón. ¿Sale? ¿Ok? Bueno, vámonos hablando al hijo banco. El hijo que mantiene el hogar. Dice, este hijo mide el afecto con base en lo económico. Son los hijos que aprendieron a crecer desde muy pequeños trabajando. Dice, es muy posible que haya tenido que trabajar desde muy pequeño para ayudar económicamente en la casa. Generalmente los niños de la generación de los baby boomers, estoy hablando de aquellos que nacieron en los 50, ajá, quizá algunos inicios de los 60, son estos niños que tuvieron que salir a trabajar porque la situación económica no era la mejor, ¿ok? Entonces, em, se da esta tendencia. Y ojo aquí, dice, usualmente salen adelante motivados por la necesidad económica y en su adultez los hermanos y los padres les piden apoyo económico. Ujú. Eh, yo tengo varios conocidos, ¿no? Que hoy en día siguen siendo hijos bancos de sus hermanos, ¿no? O sea, que serían hermanos banco, ¿ok? ¿No? Eh, si, por ejemplo, mm, tenemos un papá que, o crecimos con un papá que tenía la idea de que los hijos, o que se tenían hijos para ayudar en la casa, ajá, también existe un hijo banco. Tal vez no está ayudando económicamente, pero es el hijo que puede ayudar, por ejemplo, a reparar, ¿no? Oye, hijo, ¿y puedes venir a repararme aquí los muebles? ¿No? Fíjate que ya tienen ya está rota una pata de la mesa, ¿no? O sea, me vienen a ahorrar, ¿no? También la parte económica, ¿sale? ¿Ok? Si, por ejemplo, fíjense, puede ser que yo no sea, yo económicamente no lo dé, pero yo puedo ser, se me ocurre, no sé, contador, y entonces voy a llevar a la contabilidad a mis hermanos para ayudarles en su economía, ¿ok? Ahí también soy un hijo banco, ¿sale? Es complicada la posición del hijo banco, porque en muchas ocasiones aparte de que tienen que dividir su recurso con su familia de origen y la familia que ya ellos formaron, en muchas ocasiones pueden incluso dejar de darle a la familia que formaron por darle a la familia de origen. Ujú, ¿ok? Entonces, puede esto desatar muchas discusiones entre las suegras, por ejemplo, y las nueras. ¿Sale? Me he enterado de casos, me han llegado casos donde dicen es que mi esposa y yo compramos una casa, pero mi mamá se quedó se quedó sin su casa porque hubo un problema de despojo, no sé, y le dimos nuestra casa y nosotros estamos rentando. En serio, sí, o sea, la lealtad es muy fuerte, ¿no? Porque aparte estamos hablando de que o sea, pudo haber hambruna en esa familia y entonces, pues, ¿de qué van a comer, ¿no? ¿De qué van a vivir? Ok, luego el chat por acá dice, Gloria Galván mantiene desde su conocimiento o economía el origen de la familia de origen. Sí, ok, entendido. Sí, ¿vale? Ok,
¿Hasta aquí dudas o preguntas? ¿Avanzo? ¿No? ¿Todo va quedando claro? Bueno, avanzamos con el hijo confidente. Jesús de Veracruz, de los hijos también más complicados. El hijo confidente es el hijo que esconde los secretos de mamá o de papá. Ujú. Este hijo confidente fue muchas veces colocado entre mamá y papá, ¿sale? Su función era mantener en secreto, puede ser infidelidades, errores o problemas de algunos de los padres. Es el no le digas a tu mamá, ¿no? No le digas que me viste con la vecina, por ejemplo, ¿no? O no me digas que no he pagado la renta, no le vayas a decir. No le vayas a decir que me estoy tomando estas pastillas para no quedar embarazada, por ejemplo, ¿no? O sea, son los hijos en los que se deposita el gran peso de la relación, porque se genera un sentimiento de que su silencio o su discreción mantiene a la familia unida. Entonces, tienen una carga emocional también muy pesada y se pueden culpar o castigar si sale la verdad a la luz. Tengo dos casos muy recientes de estos tipos de hijos. Te los voy a platicar. Un caso es de una chica que descubrió que el papá le era infiel y entonces le dijo a la mamá. Y entonces la mamá estalló y los papás se separaron. Y la hija hoy en día ya es adulta y sigue cargando con el peso de la culpa de haber divorciado a sus padres, así lo siente, que divorció a los padres y que aparte la mamá, como ya no contaba con el apoyo económico del papá, se fue a trabajar y las dejaba solitas en la casa. Entonces también vivió, o sea, con la culpa del abandono de mamá, de ella y de su hermana. Entonces, de manera inconsciente se ha estado generando una cantidad eh, bastante grande de enfermedades, ujú, como autocastigándose y enfermedades que han sido en la boca, en la garganta, boca, garganta, dientes, ajá, y respiratorio. O sea, todo lo que tenga que ver con este aparato, ¿no? Ha tenido muchas enfermedades de salud. Y el origen que hallamos fue este, ¿no? Ella fue la que descubrió la infidelidad. ¿Ok? Entonces ese es un caso. Y otro de los casos es un caso muy complicado, em, en el que la mamá había sido infiel, él lo sabía, y la mamá estaba enferma, tenía una enfermedad terminal y el amante le daba los medicamentos porque tenía dinero. Entonces le daba los medicamentos para preservar la vida en la manera de lo posible y él se echaba la culpa. Él decía que los compraba. Entonces es una posición bastante complicada. Si ustedes tienen hijos y los usan de confidentes, no es conveniente, mejor consíganse un terapeuta. Vayan con el padrecito, escríbanse un diario, ¿no? Pero de verdad, es una carga muy pesada, porque aparte el niño tiene la naturaleza de ser espontáneo, tiene la ingenuidad, ¿no? O sea, le cuesta trabajo medir los alcances de algo que puede decir. Y entonces en verdad crecen creyendo que ellos son los culpables, como si ellos fueran los que hubieran cometido la infidelidad, por ejemplo, ¿no? O que ellos hubieran cometido, pues no sé, la falta, ¿no? También tengo otro caso, una chica que su papá era adicto al juego y ella lo sabía, pero le ayudaba a esconder la adicción. Entonces, es bien complicado el ser hijo confidente. Ujú. ¿Ok? ¿Sale? Ya después yo creo que estos hijos se han de convertir en padres, porque de otra forma yo no encuentro cómo lidiar con esto. Bueno, avanzamos. El hijo Golden. Eh, el hijo Golden, ¿cómo vamos en tiempo? Quiero ver, yo acá estoy. Ah, muy bien, estamos muy bien. Mm. Este hijo Golden viene de la teoría de los padres narcisistas, em, también conocido como el hijo estrella. ¿Ok? Este hijo Golden sí puede tener relación con el proyecto sentido gestacional.
Recordemos que el proyecto de sentido gestacional que yo les comentaba al inicio de esta charla es, ¿con qué motivo yo doy a luz a un bebé? O sea, ¿por qué razón yo quiero tener un hijo? Y en muchas ocasiones los hijos Golden vienen con esta intención de que sean igualitos al papá. Vienen con la intención de que hereden, por ejemplo, el negocio familiar. Ajá. ¿Sale? Vienen con el sueño no cumplido o no realizado de los padres de, como yo no pude ser bailarina, entonces que mi hija sí puede hacerlo. Ujú. Entonces, son hijos que de manera inconsciente están siendo criados para cumplir los sueños y los deseos de los padres narcisistas. Y a veces yo quitaría incluso la palabra narcisista, ¿no? Y le dejaría de los padres. Pero bueno, se reconoce principalmente en los padres narcisistas porque hay un discurso narcisista en el fondo que dice que si mi hijo lo tiene, es como si yo lo tuviera. Y entonces los halagos que reciben los padres no nada más son a los hijos, sino también son a ellos mismos, ¿no? De qué bárbara, Marisol, ¿cómo le hiciste para tener un hijo tan inteligente? ¡Qué barbaridad! Entonces, de manera indirecta, ¿no? También te llega a ti el reconocimiento. Por eso se le considera como parte de esta o del narcisismo en los padres, ¿sale? Aquí no nada más la presión es familiar, la presión ya también se vuelve social, ya que también deben de dar un muy buen ejemplo. Ujú. Y entonces les cuesta mucho trabajo tener una infancia normal, porque pues tienen que entregar buenas calificaciones, tienen que ser el consentido del profesor, o tiene que ser el de la escolta, o tiene que ser el que siempre gana el concurso de matemática, ¿no? Y entonces generan una gran cantidad de estrés, ¿ok? Tienen la presión por destacar y justamente y curiosamente un sentimiento paradójicamente de insuficiencia. O sea, estos niños o estos hijos en el fondo se sienten insuficientes. A ver, a mí me gustaría abrir aquí la pregunta. ¿Por qué creen ustedes que estos hijos se sienten insuficientes? Pese a ser los número uno del salón, escolta, medalla, consentido del profesor, ¿por qué creen que ahí se sienten insuficientes? Echen idea. Sí, Elcita, échale. Quizá porque tienen que, bueno, se sienten insuficientes porque siempre tienen que cumplir una meta y eso les toma mucho esfuerzo, mucho desgaste en su calidad de persona. Tienen que dejar cosas que les gustaría por completar el logro que quieren tener. Eso sería, ¿no? Sí, también, tienes mucha razón. O sea, siempre hay una meta que alcanzar, ¿no? O sea, parece que, ya tienes 9, pues ahora lo mantienes, ¿no? Ahora ve por el 10, ¿no? A ver si ahora sigues, ahora sí, ahora a ver si sigues siendo alumno de 10, ¿no? Sí, tiene mucho que ver, Elcita. Muchísimas gracias. Luego comentarios en el chat por acá. Dice, mantiene, no es cierto, yo voy por acá, porque siempre esperan más de ellos, dice Itzel. ¿Correcto? Ajá. Dice por acá, Motorola, no sé qué es el Motorola, pero bueno, dice el hijo perfecto, ¿ok? Y deben de cumplir con un nivel social, dice Claudia Díaz, y dice Rosa María Benítez, porque sienten que no pueden satisfacer a sus padres. Excelente, todos excelente. Sí, Marisol, échale, échale. Cris, yo no sé, yo lo veía en la escuela que muchas veces las mamás también como que son parte de que le exigen a los hijos, porque yo veía amigas que peleaban hasta porque sacaba el hijo 9.8, se enojaban y decían, es que mi hijo tiene que sacar el 10. Y yo decía, ¿cómo? O sea, a eso yo como que me confunda, ¿es esto lo que estamos hablando? Sí, esos son los hijos de esas mamás.
¿no? Y este perfil de mamás es un perfil narcisista. Ya después, de verdad que yo sé que les he debido muchísimo esta charla de las madres narcisistas o padres narcisistas, pero está muy cañón. O sea, es mucho tema, pues, ¿no? Yo tomé un curso y ya me leí un libro y no sé qué, y bueno, son muchos tipos. Pero sí, en el fondo, a ver, leo el último comentario ya para no spoilear. Ay, dice, es que un educador narcisista no tiene suficientes, ni la calificación, ni el amor, ni la atención, ni nada. Ok, todos están perfectos. Les quiero agregar esto. ¿Por qué hay un sentimiento de insuficiencia? Porque mi mamá o mi papá no me pueden amar como yo soy, con mi cero en la boleta, porque siempre tengo que estarles cumpliendo lo que ellos buscan para recibir su afecto o su reconocimiento. Esto es que quien soy yo no es suficiente para que me amen. Necesito complacerles. Por eso viene la insuficiencia, porque el amor está condicionado. Fíjense qué interesante, porque el amor de los padres y de las madres debe ser incondicional. Saque mi hijo 5 o saque mi hijo 10, ¿no? Ese es el deber ser, ¿sale? Pero en este tipo de hijos y en este tipo de padres narcisistas, eso no es posible. Y entonces, si ustedes han escuchado películas que dicen, tú no eres mi hijo, ¿no? Aquí estamos hablando de, obviamente, esta parte de carácter exigente, ¿no? O yo no tengo hijos burros, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sale? Entonces, por esa razón también hay un sentimiento de insuficiencia, porque si yo no tengo estas medallas, mamá no me va a querer o papá no me va a reconocer. Si a ustedes les ha tocado ver, bueno, yo lo vi en algunas películas del cine mexicano, que decía, mira, te presento a tu hijo, ¿no? De un papá que se fue, ¿no? Que los abandonó. Y dice, mira, te presento a tu hijo. Y dice, es bien bueno en matemáticas, es bien bueno en la escuela, canta igual de bonito que tú. ¿Por qué? Porque como tal, o sea, por sí mismo el niño no fue amado. Entonces ahora tiene que estar acumulando éxitos o medallas para que pueda tener ese cariño. ¿Sí? ¿Se entiende? Y todo lo que ustedes agregaron, por supuesto que también tiene que ver. Dice por acá, estoy comprando amor, dice Rogelio. Pues no sé si comprando, porque pues no sé cuál es la moneda de cambio, pero más bien es estoy ganando. Me gusta más como estoy ganando amor. Ujú, ¿ok? Dice Yuriko, sí. Ok, Yuriko. Muy bien. Es bien complicado estos hijos Golden porque generalmente, ¿qué creen? Que estos hijos Golden les cuesta mucho trabajo atravesar una etapa súper importante en la vida de todo ser humano, que se llama la adolescencia. Entonces les cuesta mucho trabajo, eh, o les costó mucho trabajo vivir la adolescencia. Y entonces son adultos que se la pasan complaciendo, o sea, que se la pasan complaciendo y el problema está en que llegan muchas veces a abusar de ellos, abusar en las relaciones de pareja, abusar en los trabajos, abusar de los propios familiares. Ajá, porque están tan entregados en ser los hijos buenos, los hijos eh, perfectos, que desobedecer no está permitido. Ujú. Y muchos de ellos ya de adultos pueden vivir con demasiado estrés o ansiedad o ser muy exigentes y críticos consigo mismos. Ujú. Leo comentarios en el chat por acá. Dice Galván, claro, si el sentir que lo que se es no es suficiente, como si nunca hubiéramos sido lo que querían, es correcto. Exactamente. Este hijo golden también se puede dar em, en la paternidad, o en el homoparental, pues en la paternidad, en el padre soltero o la madre soltera. Ujú. Porque es como te voy a demostrar cómo sí valió la pena haberme traído a la vida. También por eso está muy vinculado con el proyecto Sentido Gestacional. Ujú. Porque es como si yo me sintiera también en gran deuda por lo que mi mamá tuvo que vivir o pasar con mi llegada. Entonces, em, cuando se trabaja en terapia con ellos es date cuenta que, pues que
sí fue un gran acto de amor que tu mamá te tuviera a pesar de que el papá no se hizo cargo, por ejemplo, ¿no? Pero tú no eres responsable de la decisión que ellos tomaron en su momento, ¿no? Por ejemplo, ¿sale? Pero sí hay que trabajar con ellos bastante porque pueden desatar ya también narcisismo en el fondo. Ujú. Ellos pueden ser, o sea, pueden tener tendencia al narcisismo. Por eso hay que checar mucho. Por ejemplo, ahorita que está muy, muy de moda ver a los narcisistas, se les juzga demasiado fuerte. Pero fíjense qué casualidad que muchas veces los narcisistas vienen de hijos, de padres narcisos. Ujú. Entonces, la herida muy profunda de rechazo está con todo. Bueno, muy bien, avancemos. Hay hijos Golden por aquí. Muy bien, el hijo sustituto. Este también es del proyecto Sentido Gestacional. Ujú. Ay, perdóneme. Dice el hijo en lugar del otro hijo. Ok, estos hijos sustitutos generalmente llegan a la vida para sustituir a alguno que falleció o porque no ha llegado el hombre, ¿no? Por ejemplo, nacen puras mujeres y no ha llegado el hombre. Ujú. Entonces, muchas veces el hijo sustituto lo he visto que puede ser una mujer que tenga una personalidad muy masculina. Ujú. O puede ser un hombre que tenga una personalidad muy femenina. ¿Sale? ¿Ok? Sí. Porque justamente tal vez si mi papá siempre quiso un hombre, entonces yo voy a tener ciertos comportamientos, obviamente de manera inconsciente, ciertos comportamientos masculinos para agradarle más a mi papá. Ujú. ¿Ok? Este hijo puede repetir destinos de los que no nacieron o tener confusión en su personalidad. Si yo, por ejemplo, vengo de una mamá que tuvo vientre en duelo, muy posiblemente sea un hijo sustituto. Hoy en día ya le pusieron algo así como bien romántico como el hijo arcoíris. ¿Te han escuchado el hijo arcoíris? Bueno, es una visión muy romántica de esto, la verdad. El hijo arcoíris es como el que vino a sacarme de mi tristeza y mi depresión por haber perdido un bebé o por no poder quedar embarazada. Pero es una gran carga también para el hijo, porque significa que cargo con tu felicidad, ¿no? Porque tengo que ser un arcoíris. Entonces, ¿qué tal si yo nazco con una personalidad medio de tormenta? ¿Qué vamos a hacer ahí? ¿No? Ya no vas a ser tan arcoíris, ¿no? Entonces, si ustedes han visto la película de Intensamente, que la vamos a platicar en el próximo Cine Live, en esta película de Intensamente, ¿qué creen? La niña es una niña tipo así, arcoíris, ¿no? Hay una escena muy interesante que le dice la mamá a Riley. Le dice, tú eres mi niña feliz. ¿No? Y entonces por eso a ella le cuesta tanto trabajo la parte de la tristeza en su personalidad, porque sus papás le dicen, tú eres la niña feliz, la que siempre está feliz, ¿ok? Entonces, bueno, un hijo sustituto, eh, por eso dicen, puede repetir destinos de los no nacidos, para los que sepan de teoría sistémica familiar, bueno, como un hijo no nació o un bebito no nació, entonces no se le da su lugar a ese bebé y este hijo que sí nace, digamos que se coloca en esa posición. Ujú. Entonces, a veces los hijos sustitutos, si están colocados en estas posiciones, pues son hijos a los que les cuesta trabajo salir adelante, lograr sus metas, alcanzar sus objetivos, porque estaban en la posición de un bebé muerto, ¿no? O de un bebé no nacido. Esto ya es más como un poco de idea de energética, pero lo hemos visto mucho en las constelaciones familiares. Ahorita leo los comentarios. Dice, también los hijos adoptivos o de acogida pueden estar en ese papel. Ujú. ¿Ok? Y cómo hacernos para otro lado, ¿no? Entonces, la forma de resolver con los hijos adoptivos, por ejemplo, es que los hijos no vengan a sustituir, sino vengan a sumar. ¿Mm? Ahí hay que trabajar con las familias para que tengan esta idea de que vienes a sumar. Ujú. Y bueno, los hijos regalados o los hijos dejados al cuidado de los abuelos, estos que dicen, pues es que
la muchacha se fue y lo dejó con la abuelita, ¿no? Y ya es criado por la abuelita, también pueden estar supliendo alguna pérdida del abuelo o de la abuela. Ujú. También lo he visto muchas veces. Si mi mamá perdió un bebé, por ejemplo, o una hermanita, o se murió muy pequeñita, a veces le dejan al cuidado a los nietos y ¿qué hacen? Pues proyectan todo eso que no pudieron vivir con ese bebé en este nieto y se vuelven hijos sustitutos. Ya incluso las mamás ya se empiezan a tomar papeles como de hermanas. Ujú. Por eso dicen, no, es que mi mamá era mi abuelita. ¿Nunca han escuchado eso? Mi mamá era mi abuelita. Bueno, muchas veces son por hijos sustitutos. Ujú. Ojo, todo esto es inconsciente y es también de la terapia sistémica familiar, ¿vale? Ok, el último, ¿sí? Ahí vamos. Ay, luego comentarios antes de eso. Luego comentarios. Dice, claro, dice sentir que lo que es bueno es cierto, no, ok, dice Gloria Galván, y son hijos también sobreprotegidos. Después de la constelación contigo entendí de que me coloqué ahí, sí. Gracias, mi querida Gloria. Sí, estos hijos también, estos hijos de acá, sustitutos, tienden a ser sobreprotegidos. Te dicen que se sobreprotege porque realmente están mirando al bebé que perdieron. Entonces, yo no quiero que se vuelva a repetir esta historia y entonces te voy a dar, digamos que el doble, ¿no? Por el que no le di al otro y te lo voy a dar a ti para que no me vuelva a pasar esto tan doloroso. Ujú. Sí, aquí podemos encontrar hijos sustitutos también. Digo, perdón, hijos sobreprotegidos. Aunque hay otra dinámica también, pero bueno. Y ya el último, ahora sí, este es el hijo invisible. Este también tiene que ver con los padres narcisistas. Aquí también tiene que ver con la sobreprotección, mi querida Gloria, ¿no? Pero aquí dice el hijo del que nadie sabe nada, ¿no? Y entonces dice que, de hecho, el hijo, el hijo sándwich, ¿han escuchado el hijo sándwich? A veces el hijo sándwich es el hijo invisible. Ujú. ¿Por qué es invisible? Porque a veces estos pudieron haber llegado sin planearse, o como el pilón, ¿no? Ay, se nos chispoteó. Ya no estábamos esperando y chin, este llegó, ¿no? ¿Ok? Se puede tener en el fondo un sentimiento de no sentirme conectado con la familia o que no formo parte de esta familia porque como ni me esperaban, es como, ah, pues sí, ¿verdad? También está este, ¿ok? Y Eh, a veces con tal de no estorbar, intentan no estar o desaparecer. Ojo, yo no hablo aquí de suicidio, hablo aquí de causar menos molestias, ¿no? Y entonces no estoy en casa, puede ser que todo el tiempo me la pase encerrado en mi cuarto, ajá, todo el tiempo me la pase en la escuela, ajá, ¿ok? ¿Sale? Y también puede ser respuesta a un padre o una madre obsesiva o narcisista. Aquí lo que hace es tipo invisible es que que ni me mire que ni, no, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Y entonces así ya no me exige, no me persigue, y entonces aquí pueden ellos inventarse muchas cosas para no estar con la mamá o el papá, ¿no? ¿Dónde estás, hijo? No, aquí en la escuela, uy, sigo en la escuela, y pues ya sale desde hace mucho, ¿no? Pero con tal de que mi mamá no me esté sobreprotegiendo o mi papá no me esté exigiendo, mejor yo sigo aquí en la escuela, ¿no? Me quito de su foco de atención. Y estos hijos usualmente no conviven, nadie sabe qué pasa con ellos, no saben ni cómo son los incomprendidos. No son las ovejas negras, son los incomprendidos, ¿no? Son los de, oye, ¿no le avisaste a Marisol que era el cumpleaños del cita? ¡Ah! Ay, no, caray, se me olvidó. Sí, pero es mañana, ¿no? ¿Ok? Esos son los hijos invisibles, ¿sale? Ujú. Eh, es un hijo que puede tender a la depresión. Es un hijo que puede sentir que si existe bien y si no también. Ya si no se trabaja o ya en situaciones más complejas, pues sí puede haber ya una depresión crónica o algo más como pensamientos suicidas, ¿no? Ideas en suicidio. Pero al menos el hijo invisible, bueno, también es em, en el fondo es el no querer causar una molestia.
Ujú. Entonces, a veces, muchas veces se tiene baja autoestima. Y curiosamente, en la adultez, son hijos o son de los hermanos que no conviven, por ejemplo, ¿no? Son los que no conviven con los demás o que se encierran en sus trabajos, ¿m? O que no tienen amigos, son muy solitarios. ¿Sí? Muy bien. Bueno, ya para ir cerrando esta charla, les quiero comentar esto. Dice, podemos estar en dos o más tipos de hijos. Decía Gloria, en todos. Puede ser, ¿no? No es estática la colocación. O sea, puedo yo estar ahorita en uno y después puedo yo estar en la parte de por ejemplo, de estar en medio de los dos papás, el hijo pegamento, y después ya fastidiarme de esto y pasar al mediador. Sí, claro. ¿No? ¿Ok? O puedo ser el hijo confidente y ya no ser el confidente y pasarme al mediador también, ¿no? Depende del hijo que seamos, es la forma en la que tenemos que sanarlo, ¿ok? Porque es muy probablemente la forma o el tipo de hijo que nosotros vamos a tener. Recuerden que lo que no podemos resolver en nuestra vida, lo vamos a venir a trabajar con los que vienen. ¿Ok? Entonces, qué mejor que empezar a echarle ojo a nosotros mismos y a darnos cuenta, pues, qué es lo que todavía nos falta mirar en nuestra propia historia. ¿Vale? Muy bien. Bueno, pues hasta aquí. ¿Alguien quiere compartir? ¿Alguien quiere comentar de qué se da cuenta? Dice por acá Rogelio, gracias, muy interesante. Muchas gracias, mi querido Rogelio. Tengo por acá, a ver más comentarios. Espérenme tantito. ¿Alguien por ahí le cayó el 20 de algo? Sé por acá, muchas gracias. Dice Paco, no, pues gracias a ti por conectarte. El cita sí, adelante. Bueno, a mí me sucedió con mi papá, que era un poco frío conmigo, y yo trataba de ser la niña golden, de sacar las mejores calificaciones, de sobresalir en todo lo que hacía. Pues sí, lo conseguía, pero no me sentía satisfecha porque veía que mi papá no me daba el reconocimiento. Lo Bien. sentí varias veces. Otras personas familiares sí me daban el reconocimiento, pero yo buscaba el de mi papá, precisamente. Claro, claro. Entonces, ahí fue donde me cayó el 20. Gracias, Elcita. Gracias por compartir. Sí, claro, pues yo puedo recibirlo de todos, ¿no? Pero yo quiero al de mi papá. Claro que sí. Muchas gracias, Elcita. Dice por acá, es complicado ser mamá. Dice Rosy Benítez, y por lo regular somos una mezcla de varios tipos de hijos, sí. Si no uno solo, no, imagínense, sería hasta enfermedad. Em, Dice que la mamá es la base de todo y el papá también. Y dice, ¿cómo puedo Cris, solucionar el embarazo de mi hijo, el sentimiento de quedarme con su papá por él fue fuerte? A ver, aunque ya después dejara de ser el pegamento. ¿Cómo solucionar en el embarazo de mi hijo el sentimiento de quedarme con su papá por él fue fuerte? Ah, ok, o sea que tú te embarazaste para que el papá no sufra. Ajá, ¿no? Ah, entonces, a ver, abre si quieres tu micrófono. Ahí está. No, que más bien, em, o sea, sí fue un pequeño planeado por los dos, o sea, Ujú, sí esa era la idea, pero en los embarazos era la parte más complicada, era cuando más se ausentaba él, y él es el segundo, y yo dije, ni modo que me vaya ahorita, ¿no? O sea, sí me acuerdo que nos separamos cuando estaba embarazada, este, pero fue pues, o sea, ¿cómo voy a soltarlo ahorita, no? Como que yo me sentía más vulnerable que en ningún otro momento. Y ujú. sí recuerdo que el pensamiento fue, me quedo y pues a lo que esté sucediendo. Y fue emocionalmente muy duro, muy duro, Ok, muy duro. sí, sí, sí. Pero siento que eso también lo hizo como muy apegado y es la parte que quiero resolver porque digo, ya no estoy con su papá, pero
siento que como que ese rastro ahí quedó justo porque fue en el embarazo. Ok. Ah, bueno, ¿cómo él lo acomodó para que esté muy apegado a ti? No lo sé, ¿no? A mí, yo más bien pensaría que estaría como supliendo a su papá, ¿no? Pudiera ser para que no te quedaras tú sola, ¿no? En esta lealtad hacia su padre. Pero de ti hacia el hijo, simplemente mirar lo que, y hacerlo consciente, ¿no? De que la decisión que tú tomaste no nada más era ventajosa para ti, sino evidentemente también era ventajosa para tu hijo. Ajá, ¿ok? Y que también es un acto de amor, y eso es algo es algo que las mamás tienen que hacer las paces consigo mismas. Un acto de amor también es renunciar tal vez en algún momento a mi felicidad, ¿ok? Por la de mis hijos, ¿sí? Ojo que dije felicidad y no dije salud ni seguridad, ¿no? O sea, ¿no? Pero en algún momento sí es renunciar a nuestra felicidad por la de los hijos y verlo no como, ay, no me fui por mi hijo, como egoísmo, ¿no? O como que yo no pudiera, sino que evidentemente em, las mujeres estamos diseñadas para proteger y los hombres para sobrevivir. Fíjense qué interesante lo que le estoy diciendo. Ay, no, la mujer puede más fácil lidiar con la idea de perder la vida durante el parto para que el bebé nazca porque está diseñada, su mente, su cuerpo está pensado para que sobreviva la cría. Ajá. Y el papá puede visualizar que mejor sobreviva la mamá y que se muera el hijo, porque el papá tiene la mentalidad de sobrevivir. Ajá. Entonces, la decisión que tomaste fue intrínsecamente maternal con esta necesidad de proteger a tu hijo, no sobrevivir, protegerlo. Y a veces en esta protección puedo estar inmiscuida yo, o sea, en lugar de mi propia protección. ¿Sí me explico? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, ¿qué diferencia, no? ¿Qué diferente forma de pensar? ¿Cuál está bien y cuál está mal? Ninguna. Son diferentes necesidades. Incluso, pues, desde las cavernas, ¿no? Tengo por acá. ¿Sí, Gloria? ¿Sí respondí? O ahí, más o menos. Bueno. Gracias. Y Claudia dice una plática que te hace pensar y reflexionar sobre cómo un hijo se debe guiar. Yo tuve una pérdida y tardé en embarazarme y sí tenía miedo en mi segundo embarazo. Sí, sin duda, sin duda. A veces es conveniente elaborar el duelo entre un bebé que fallece y el que sigue. A veces si te llegó de sorpresa, pues ya no ni cómo, ¿verdad? Pero sí es conveniente hacer el duelo, ¿no? Y aún así sí estar conscientes que obviamente va a surgir este temor, ni hablar, porque nuevamente las madres estamos diseñadas, ¿no? Para proteger, ¿no? No para sobrevivir. ¿Sale? Muy bien. Pues un abrazo fuerte y cariñoso a todos ustedes. Gracias por conectarse. Dice la constelación de este sábado puede ser de utilidad para resolver el hijo que somos. Ay, sí, sin duda. Sí, sábado y domingo tengo eventos de constelaciones, todavía hay lugares y sí podemos resolver el tipo de hijo que fuimos. Claro que sí. ¿Vale? Abrazo fuerte, cuídense muchísimo. Nos vemos el próximo lunes. Gracias, Cris. Nos vemos. Adiós. Bye. Bye bye.